Buenos días, queridos alumnos. Bueno, soy la profesora Nidia Valdés. Vamos a hablar de práctica profesional 2. En este momento en el aula vamos a hablar de la anatomía radiológica de la vesícula biliar y de las vías biliares. Es el tema que nos toca hoy. Muy bien, ¿cuál es la anatomía radiológica normal de la vesícula y de la vía biliar? Esta imagen que tenemos aquí nos muestra ya con el medio de contraste, que lo vieron en la parte práctica, cómo se realiza el estudio. Entonces, ¿qué vamos a visualizar nosotros? Acá tenemos la columna, conducto hepático común, conducto cístico, y comienza la vesícula. Cuello de la vesícula, cuerpo y fondo. Esta es la imagen que tenemos que visualizar normalmente bien con todo el procedimiento de la práctica profesional de segundo año. ¿Qué tenemos acá? El árbol biliar, todas las vías biliares, conducto hepático común, nosotros vamos a tener primeramente el hepático izquierdo, el hepático derecho, y luego nos va a formar el hepático común, el conducto cístico, y a continuación el colédoco. Cístico, acá va a venir la vesícula, que ahora ya no está, y el colédoco, que va a desembocar anatómicamente, ya lo vieron con el profesor de anatomía, y bueno, nosotros que nos toca hablar de la patología de la vesícula biliar y su vía biliar. Aquí tenemos a una paciente esperando su turno para hacerse, ya sea, en este caso, una ecografía o para hacerse un estudio de la vesícula biliar y las vías biliares. La ecografía, esta es una imagen de una ecografía. Esta es la vesícula, el contenido líquido anecoico es la bilis, y esta es la imagen de barro biliar y de cálculos biliares. Lo que vamos a observar. ¿Qué vamos a encontrar en la vesícula? Los cálculos biliares, que se ven aquí. Estos son los calculitos de diferente tamaño. Este es el reservorio de la vesícula, la pared que es delgada, normalmente, y que vamos a obtener coledocolitiasis. ¿Qué puede afectar? La vía biliar intrahepática, hepatolitiasis, como ocurre en las estenosis biliares, excepcionalmente. La forma más común es la secundaria a migración de cálculo de la vesícula biliar, coledocolitiasis por colelitiasis. Coledocolitiasis por colelitiasis. ¿Qué quiere decir eso? Que en el conducto colédoco vamos a encontrar cálculos. Cálculo biliar que bloquea el conducto biliar común. Acá tenemos el hepático izquierdo, por acá viene el derecho, el cístico y el común. Los cálculos biliares navegan por aquí y van y se corren en el conducto y pueden seguir participando, llegando hasta cálculo biliar que bloquea el conducto biliar común y pancreático. Colédoco, páncreas. Entonces, la forma más común es secundaria de migración de cálculo de la vesícula al colédoco. El 80% de las coledocolitiasis son de colesterol, mientras que los cálculos desarrollados primitivamente en el colédoco son de bilirrubina cálcica. La litiasis puede ser única, puede ser múltiple, puede ser pequeña, pueden ser grandes. También existe la litiasis residual previa a cirugía de la vía biliar. Eso también puede pasar.
También tenemos los cálculos que pueden provenir, como dijimos, cálculos compuestos de colesterol o cálculos que son de bilirrubina. El comportamiento, los cálculos de la vía biliar puede ser de distintos caminos. Pasar al duodeno, permanecer asintomático, quiere decir que el paciente no presenta ningún síntoma y se descubre por casualidad haciéndole una ecografía abdominal por cualquier otra eventualidad. Puede flotar en la vía biliar uno o dos o varios, o puede enclavarse en la vía biliar, sobre todo distal, que puede ser cálculo en el colédoco. Puede ir al páncreas o puede ir al duodeno. Estas son las cosas. Coledocolitiasis no obstructiva. ¿Qué me indica esto? Que se le da el medio de contraste, se inyecta el medio de contraste, va a la vía biliar, ¿no es cierto? Se le da el medio de contraste, va a la vía biliar, y tenemos el cálculo, pero no obstruye, sigue pasando el componente a la vía. Se observa la litiasis, pero no se obstruye. Y después tenemos coledocolitiasis obstructiva por cálculo enclavado en pacientes, generalmente tiene ictericia importante, no se ve el pasaje del medio de contraste al duodeno y hay una gran dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. O sea, todo para atrás va a estar dilatado. El colédoco, el hepático común y todas las vías biliares intra y extrahepática puede estar dilatada porque debido a la obstrucción de un cálculo grande en el conducto. Podemos tener coledocolitiasis múltiple, que vamos a ver muchas piedritas dentro de la vesícula, dentro del colédoco, o sea que pasó, salió de la vesícula y fue. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el paciente come con alimentos que contienen mucha grasa, mucho aceite, entonces produce un gran movimiento en la vesícula y va al conducto y después desata todo el cuadro clínico del paciente. Aquí tenemos cuando la oclusión es parcial, o sea, parte del contraste pasa, parte queda, no está tan dilatada, a pesar de que puede haber una leve dilatación de la vía biliar intrahepática. Estos pacientes tienen ictericia leve, pero las enzimas hepáticas pueden estar alteradas. ¿Cuáles son los síntomas, signos y síntomas de la patología? El paciente clínicamente, cuando tiene cálculo en el colédoco, puede permanecer o asintomático durante largo periodo de tiempo o enclavarse en forma permanente, intermitente, en el colédoco terminal y dan lugar a diversos síntomas que constituye el síndrome coledociano. Dolor, mucho dolor abdominal. Presenta en el cuadrante superior derecho o en el centro del abdomen. Y puede llevar a confusión, pero haciendo maniobras, el médico clínico o el cirujano puede determinar que tiene un síndrome coledociano. Y ahí que le van a pedir una ecografía. Otros síntomas son la ictericia, puede presentar fiebre de leve o grave, leve, moderada, grave, puede presentar náuseas, vómitos, acolia o hipocolia, prurito y pérdida del apetito. Entonces, dolores, la ictericia se va a ver en la piel, en la cara y en el ojo va a estar ictérico, va a tener temperatura, puede vomitar o no, o sea, las náuseas y vómito. El prurito es picazón en todo el cuerpo, le pica todo el cuerpo, y puede tener pérdida del apetito. No tiene ganas de comer el paciente. ¿Qué tratamiento se le va a realizar a la coledocolitiasis? Cirugía abierta o tradicional, también llamada cirugía a cielo abierto,
tanto caso en que el diagnóstico de la coledocolitiasis se hace en el preoperatorio como en el intraoperatorio de una colecistectomía laparoscópica, lo que implica una conversión de la técnica. Ese sería uno de los casos. El segundo caso, colangiografía retrógrada y papilotomía endoscópica, seguida de colecistectomía laparoscópica. En caso que el diagnóstico de la coledocolitiasis se hace en el preoperatorio. Esa es la vía. Cielo abierto está acá de arriba, donde uno abre el abdomen, ingresa con las pinzas, con toda la parte quirúrgica, y ahí se ve la vía biliar, se ve parte del hígado, ¿cierto? Y ahí está la vesícula, la bolsa de la vesícula. Bueno, ahí va a clampear el médico y va a hacer todo el procedimiento quirúrgico, que eso no le compete a ustedes. Y esto es por vía laparoscópica, se llama, que hacen 3 agujeros para colocar los elementos para poder hacer la cirugía endoscópica, digamos. Tercero, colecistectomía y exploración de la vía biliar por la vía laparoscópica con el diagnóstico en el periodo preoperatorio o en el intraoperatorio. También se puede dar. A veces uno hace un rastreo abdominal cuando no está encontrado la causa del dolor del paciente, cuando no se ve. Y puede encontrar la patología vesicular. Cuarto caso, colecistectomía laparoscópica y papilotomía endoscópica en postoperatorio si el diagnóstico se hace en el intraoperatorio de la colecistectomía. Todos esos son términos que va a utilizar el médico cirujano, que ustedes van a escuchar y es importante que vayan entendiendo. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan? Cólico coledociano, tiene mucho dolor el paciente en el medio del abdomen. Colangitis, proceso inflamatorio de la vía del colédoco. Puede presentar pancreatitis aguda cuando uno de las litiasis llega al páncreas y me va a dar una pancreatitis aguda o algún proceso inflamatorio o infeccioso también. Infecciones es otra complicación, abscesos y hemorragias de pared se puede dar. ¿Qué más? Fístulas biliares externas. Quiere decir que se fistuliza, se abre una de las vías y empieza a perder bilis. Y entonces me va a dar también un proceso infeccioso, un absceso. Biliperitoneo, cuando se derrama mucha bilis por la fístula, ya sea posquirúrgica o por un proceso inflamatorio que debilita la pared y se fistuliza y derrama bilis al peritoneo. Por eso me va a dar biliperitoneo. ¿Qué otra cosa me puede dar? Abscesos intraabdominales. Se va a producir primero pus, puede encapsularse o no, puede parar en cualquier parte del intestino, fuera del intestino o dentro. Peritonitis, eso me va a llevar a una peritonitis. O litiasis residuales. Quiere decir que posquirúrgico quedó alguna piedrita en algún conducto y el paciente postoperatorio va a volver a presentar dolor y todo el cólico coledociano. ¿Qué es la colecistitis aguda? Es un proceso inflamatorio agudo de la pared vesicular que se manifiesta principalmente por dolor en el hipocondrio derecho, de más de 24 horas de duración y que se asocia con defensa abdominal, con fiebre de más de 37,5 grados centígrados, 38, 40. ¿Qué vamos a encontrar si le hacemos una ecografía al paciente? Esta pared vesicular, que tiene que ser finita, está engrosada. Puede ser más gruesa todavía y la causa es que la litiasis está bien casi unida ya al cístico por salir.
del conducto cístico. Todo esto se está engrosado, se inflama y produce lo que es la colecistitis aguda, el dolor agudo en el hipocondrio derecho, de más de 24 horas de duración. ¿Qué es esa colecistitis aguda? Es una enfermedad que se observa más frecuentemente en las mujeres. Ya los cálculos biliares son también más frecuentes en ellas y en las edades medias de la vida. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, hemos visto en los hospitales que ambos, tanto hombres como mujeres, presentan casi en el mismo porcentaje a cualquier edad de la vida. ¿A qué se debe esto? A la mala alimentación. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de la colecistitis aguda? Es la colelitiasis, cuyo cálculo obstruye en el cístico, generando un 95% de los casos, que puede ser por colesterol o por de ácido biliar, por bilis. ¿Qué es la fisiopatogenia de esta enfermedad? Tiene, por ejemplo, una obstrucción del cístico. ¿Por qué causa? Por cálculo. ¿A qué me puede llevar esto? A un proceso inflamatorio, o sea, una inflamación química del conducto. Y esto me puede dar dos causas principales. ¿Qué me puede dar? Infección bacteriana o puede dar una curación. La curación si se le hace un tratamiento, pues generalmente se trata de que baje el proceso inflamatorio antes de la cirugía. Esa infección bacteriana me puede dar colecistitis gangrenosa, o sea que primero se hace pus y después se gangrena, colecistitis aguda simple o perforación. La perforación va del 5 al 10% de los casos. Esa perforación me puede dar perivesicular, puede ser vesicular o puede ser libre o de vísceras huecas. Entonces esa perforación puede ser perivesicular alrededor de la vesícula, libre en cualquier parte, porque se perforó y va a cualquier lado, o en vísceras huecas. O sea, puede ser duodeno, intestino delgado, a cualquier parte puede parar. Y la infección puede ir a la curación también. Proceso infeccioso, si se trata debidamente, se puede curar y después recién va a la cirugía. Lo ideal es ir a quirófano sin proceso inflamatorio. A veces se puede, a veces no. ¿Cuál? Entonces el cuadro clínico, para repasar, tenemos signos y síntomas locales. Primero, dolor abdominal. El paciente se queja, tiene la zona del hipocondrio derecho, pero por ahí es todo abdominal, peri, umbilical. Masa dolorosa palpable. El cirujano le va a palpar toda esta zona y puede encontrar, o puede hacer el peloteo y encontrar el proceso inflamatorio de la vesícula, o hacer una maniobra y le da el síndrome coledociano. ¿Qué otros síntomas sistémicos puede tener? Signo y síntoma sistémico. Náuseas y vómitos, fiebre moderada, leve, moderada o grave cuando pasa los 40. Puede tener la ictericia, piel amarilla y ojos ictéricos, amarillo queda el ojo. Y puede tener una leucocitosis moderada. ¿Cómo descubrimos la leucocitosis? Por medio del análisis de laboratorio clínico. Podemos tener un patrón radiológico y un patrón ecográfico. El radiológico simple en algunos de los casos cuando se convirtió en cálcico de colesterol, podremos llegar a ver alguna sombra en la zona de la vesícula, pero no es exacto. Sin embargo, la ecografía o la ultrasonografía abdominal es la técnica de elección, es la más barata, la más económica, digamos, más rápida, es un método seguro y exacto para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Tiene una sensibilidad
que oscila entre el 90 al 95% y una especificidad entre el 70 y el 90%. Entonces acá vamos a ver, por ecografía, esto es toda la vesícula, acá comenzó el cístico, ahí está la piedra, aquí tenemos otra. Todo esto es vesícula. No se ve engrosada la pared, pero sí se ve un poco de barro biliar, algunas calcificaciones adheridas a la pared, o sea que tiene varios. Y acá tenemos una, y acá tenemos otra sombra. A veces esto nos da sombra acústica posterior. Decimos sombra acústica posterior porque a partir del cálculo se ve una sombra. A partir del cálculo vesicular. ¿Cuáles son las complicaciones entonces? Perforación, que dijimos que la perforación puede ir a varios lugares. Puede presentar absceso pericoledocístico, coledociano. Puede presentar empiema, que es el empiema, es una pus. Puede presentar ruptura, gangrena, fistulización, iliobiliar, absceso sufrénico. Todo eso nos puede presentar. ¿Qué tratamiento entonces le vamos a realizar? Actualmente se admite que la solución del problema es la cirugía, o sea, la extirpación de la vesícula biliar, pero siguiendo una secuencia metodológica que tiene dos etapas o momentos. El tratamiento básico inicial con antibiótico para disminuir el proceso inflamatorio e infeccioso en algunos casos, o la intervención quirúrgica oportuna y definitiva, es decir, la colecistectomía. Estos dos momentos son concordantes en la práctica y se complementan. ¿Sí o sí? ¿Qué otra patología puedo encontrar? Una estenosis biliar. La estenosis biliar es un estrechamiento anormal del conducto colédoco, el tubo que lleva la bilis. La estenosis biliar a menudo es causada por una lesión quirúrgica en las vías biliares, por ejemplo, puede ocurrir después de una cirugía, después que se extirpó la vesícula. Así que le hacemos una colangiografía y descubrimos la estenosis. Estas ya son postoperatorias. ¿Cuáles son las causas de la afección? ¿Cuáles son otras causas que podemos encontrar en la vesícula o en la vía biliar? Cáncer de la vía biliar. El cáncer de la vía biliar, todos los cánceres llevan tratamiento de quimio y en algunos casos radioterapia. Quimioterapia, si se descubre a tiempo, se puede operar el paciente, puede mejorar su vida. Todo tratamiento que se haga a tiempo. Daño, podemos encontrar daño y cicatrización debido a cálculo en la vía biliar, también se puede encontrar. Pancreatitis, agudas y crónica. Colangitis esclerosante primaria. Son las siguientes causas que podemos encontrar siguiendo los síntomas. Esto tienen que acordarse porque esto le puede pasar a cualquiera. No olvidarse los síntomas del dolor abdominal en el lado superior derecho del vientre o hipocondrio derecho, escalofrío, fiebre, picazón, ictericia, náuseas y vómito. Esa es de color pálida o de color amarilla, se llama colia o hipocolia. El tratamiento, como dijimos, el objetivo del tratamiento es corregir el estrechamiento para que la bilis fluya normalmente del hígado al intestino. Esto puede implicar cirugía, dilatación endoscópica o percutánea. Si se realiza la cirugía, la estenosis se puede eliminar y el conducto colédoco se puede conectar con el intestino delgado. Y solucionamos el tema de la estenosis de la vía biliar. En algunos casos se coloca un stent o una endoprótesis, que es un pequeño tubito
de malla plástica o metálica. Eso si es plástico no se visualiza en ningún estudio. Ahora, si es metálica, podemos realizar una radiografía y podemos encontrar el metal. A través de la estenosis de la vía biliar para mantenerla abierta. Por eso se hace un stent, se le coloca, como cualquier stent que se coloque en cualquier circulación. ¿Qué otra patología? Tenemos el síndrome de Mirici. Antes se llamaba miricigrafía el estudio. La obstrucción es la obstrucción de la vía biliar común por un gran cálculo de la vesícula que se perfora o simplemente comprime la vía biliar principal. Síndrome de Mirici. ¿Cómo clasificamos? En 4 tipos. Tipo 1 es la compresión extrínseca del colédoco por un cálculo impactado en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico sobre el hepático común. Ese es el primer caso. El tipo 2, presencia de fístula, colecisto biliar, colecisto hepática o colecisto coledociana, debido a erosión de la pared anterior o lateral del colédoco, por cálculos impactados. La fístula compromete entonces menos de 2/3 parte de la circunferencia de la vía biliar principal. Compromete. El tipo 3, presencia de fístula, coledocisto biliar con erosión de la pared que compromete más de los 2/3 parte de la circunferencia de la vía biliar. Y el tipo 4 es una presencia de fístula, coledocisto biliar con comunicación completa de la vesícula con el colédoco o hepático común por obstrucción de toda la pared. La etiopatogenia, el síndrome de Mirici, resulta por un proceso inflamatorio agudo o crónico ocasionado por un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann o en el conducto cístico, a medida que el proceso inflamatorio avanza y se puede producir una obstrucción, necrosis y fístula de la vía biliar. Aquí tenemos un esquema de la patogenia de la enfermedad, donde el cálculo vesicular único, como tramo aquí, cálculo vesicular único, asociado a una colecistitis crónica, tiene engrosado la vía biliar, el cístico y el hepático común, hacia el colédoco, determinado por una ictericia obstructiva. Acá tenemos una recurrente colangitis, está muy engrosada la pared, y el cálculo es mucho mayor, y la pared de la vesícula está engrosada también. Y acá tenemos una obstrucción grande, esta pared es mucho más engrosada, y me dilata toda la vía. Todo eso podemos encontrar haciendo el estudio. ¿Cuál es el cuadro clínico? Típicamente presenta cuadro de ictericia no dolorosa, puede tener una colangitis, una pancreatitis. La pancreatitis sí es muy dolorosa y la pancreatitis en dolor a nivel en cinturón, pero también hay reportes en la literatura en donde se diagnostican pacientes sin antecedente de ictericia y con perfiles hepáticos normales. Va a depender del nivel de dolor que pueda tener el paciente o no. ¿Qué patrón radiológico encontramos? Bueno, las implicancias quirúrgicas del síndrome de Mirici nos obliga a definir la anatomía biliar previamente a la cirugía, utilizando ultrasonido hepatobiliar o ultrasonido hepatobiliopancreático también se llama, tomografía computarizada, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
o colangioresonancia. Actualmente se usa más primer patrón para estudio la ecografía y después ya se puede hacer la colangioresonancia. Generalmente cuando hay implicancias en los pacientes de mayor síntoma. Una tomografía, cálculo de colesterol alojado en la cavidad común formado por la vesícula y el colédoco dilatado. Aquí. Esto es el hígado, riñón, intestino, columna. Y acá tenemos el cálculo vesicular calcificado que comprime el conducto hepático común. ¿Vieron? Todo esto es el cálculo. Y esto es, aparece como una estenosis ya en el hepático común. Muy bien. ¿Qué tratamiento se realiza? Completo y definitivo es el quirúrgico. Se estirpa la vesícula biliar, se sacan los cálculos, se controla bien que no se haya escapado ninguna litiasis, se hace una buena reparación de los daños existentes en los conductos biliares y se determina si existe o no fístula biliar. Hay que controlar. Se puede hacer una colangio intraoperatoria y postoperatorio después de este tratamiento. Hay que controlar bien que no quede ningún resto de ninguna litiasis en el conducto, en ninguna vía biliar, porque después el paciente va a volver a presentar los signos y síntomas anteriores mencionados. Otra enfermedad, la enfermedad de Caroli. ¿Qué es la enfermedad de Caroli? Es una malformación congénita poco frecuente que se caracteriza por múltiples dilataciones saculares del árbol biliar intrahepático. Es una patología autosómica recesiva. Esto es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica del paciente que muestra una dilatación, acá se ve gran dilatación, esto, gran dilatación, sobre todo esta parte, segmentaria de los conductos. La imagen negativa de la vía biliar distal corresponde a un catéter de balón para llenar la presión y demostrar la dilatación de los efectos intrahepáticos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los síntomas más frecuentes que corresponde es el dolor, colangitis, ictericia obstructiva. El riesgo en los pacientes con esta patología es el desarrollo de una colangiocarcinoma. ¿Qué es una colangiocarcinoma? Es un cáncer. Termina en cáncer. Tomografía de la enfermedad de Caroli. Se ve así. Abscesos pericolángicos. Dilatación de los conductos biliares, de la vía biliar. Y todo esto es hígado. Esto es hígado, esto es vaso. Bueno. Absceso pericolangítico, otra vez. Áreas saculares de dilatación. Se van a ver como bolsitas. Si uno le hiciera la ecografía, puede llegar a ver como si fueran unos quistecitos colgados de la vía biliar. Es una malformación quística múltiple del árbol biliar intrahepático congénita que puede afectar a uno o varios segmentos hepáticos. Presenta ectasia del tracto biliar. Los síntomas clínicos normalmente se manifiestan en la niñez o en la adolescencia. La malformación del absceso pericolangítico es una típica complicación. A veces puede llegar a la edad adulta y se descubre cuando se opera de una vesícula, pero lamentablemente puede llevar a un cáncer. Bueno, cualquier duda o consulta lo van a realizar en el foro de consulta.
podemos interactuar con cualquier pregunta que tengan. Desde ya muchas gracias y nos vemos en la próxima charla a continuación.